Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy, gracias a Kenny Flores, tenemos por fin a la bendita Salamanca. Sé que a muchos les va a costar demasiado, es que creo que han reducido esa eclosión en que te pueda salir esta Salamanca. Y lo peor de todo, es que no solo es que te salga esta Salamanquita, sino que tiene que ser hembra, específicamente hembra, para que puedas hacer una evolución. Le salió la primera eclosión. A medianoche, ¿ustedes qué dicen? Calcinación, colmillo, veneno y llamarada. Calcinación, lo bueno es que solo con 4 básicos puede llegar a ese 80 de energía, y solo con 2 básicos a un colmillo veneno que va a nerfear la defensa del rival, que no está nada mal. Mira, 2 básicos para un colmillo veneno. Dirán, ¿por qué, José, no sale tu carita? Es porque casi muy tarde, así que no puedo estar poniendo el reflector porque ya deben estar durmiendo y todo lo demás. Así que muy bueno para utilizar el escudo. Es un Pokémon tipo veneno, fuego, me encanta, una buena combinación, pero también tiene esas debilidades que lo hacen muy frágil. La Salamanquita lo tenemos con el mayor ataque posible, pero en la defensa es donde más va a carecer. Tiene 146 en el ataque, nada mal, me parece genial, me parece bonito, me parece hermoso, pero esa defensa tiene 92, mientras que la salud en el HP, la estamina, tenemos 115 en la vida. Así que muy bajo como para considerarlo que puede ser un muy buen Poké. No está como para romper el meta, pero sí como para dar algunos chispazos por ahí, o en alguna copa temática puede ser un Pokémon que pueda sobresalir. José, ¿por qué me has puesto unos montonzotes de IVs en la 1500 y en la 2500? Te voy a explicar por qué. Antes de eso, ¿por qué estás viendo otro combate y por qué estás viendo esto? Es por la Copa Captura, porque lo ha llevado tanto como para ser amistosos y tanto para la Copa Captura. Lo ha llevado con el super eficaz, con todo, y con eso, por eso ha tenido solo un ataque con el Skarmory y también con el Politoed, que lo tiene con Ventisca y con el Surf. Solo ha utilizado el doble escudo en esta oportunidad, a ver si es que le puede salir con la Copa Captura, pero es que tiene 2 Pokés que son débiles a los ataques de tipo eléctrico. Por eso ha sido la única ocasión o consideración por el cual está llevando así. Mira, ha utilizado el escudo, le sacan a Noctowl, esas calcinaciones no son normales. Colmillo veneno, lo bueno es que lo va a nerfear, y si es que no, o escudo es daño neutral, perfecto para Noctowl. Ahora llega con su segundo colmillo veneno. No, esto tiene que utilizar el escudo, si no se lo van a bajar por la defensa y la salud que te dije que ya te había mencionado. Las debilidades que tienes: al psíquico, al roca, al tierra y al agua, y resistente al bicho, al hada, al lucha, al planta, al fuego, al acero, al hielo y al veneno. Tiene muy buena resistencia, pero también carece de una gran combinación de equipos, o mejor dicho, Pokés meta, que tiene la 1500. Y te explico ahora los IVs, que antes que me olvide. ¿Por qué tenemos bastantes IVs? El primero que te estoy dejando es conforme la eclosión. Si es que eclosionas y no vas a hacer ningún intercambio con ningún amigo, sería 12, 15, 14 al nivel 21.5. Mientras que para los 2500 tenemos el 11, 15, 15. Y ahora los demás te estoy dejando conforme a 4 corazones, 3 corazones y 2 y 1 corazón. Si tienes 4 corazones con algún amigo, puedes hacer un intercambio, y el mejor sería el 6, 15, 15 si tienen 4 corazones. Si tienen 3 corazones sería el 3, 15, 11. Si tienen 2 o 1 corazón sería el 2, 15, 13 o 3, 15, 11 respectivamente, de más a menos, 4, 3, 2, 1. Así sería la IV, pero ya te estás dando cuenta y fijando que es mejor poder hacerlo quizás el intercambio con alguien nuevo, porque sí puede salirte muchísimo mejor. Va a aumentar considerablemente el nivel, al nivel 24 podrías tenerlo, hasta el nivel 23.5 creo que le he visto con ese IV. Ahora, si lo llevas para la 2500 tenemos el 11, 15, 15, que sería solo de la eclosión de huevo, con 4 corazones 5, 15, 15, con 3 corazones 2, 15, 15 y con 2 y 1 corazón 2, 15, 13. Así sería lo relativo. Y pues bueno, aumentaría también lo máximo que podría darle, creo que sería nivel 44. No habría nada más, así que te recomendaría en esta ocasión importante poder hacer un intercambio. Quizás pueda hacerlo espejo, si es que te llega a salir este Pokémoncito y pueda salirte así de 2, 15, 13, pues sería genial. Pero recordar siempre que debe ser hembrita. El macho no evoluciona, solo la hembra. Por eso esa va a ser la pesadilla de muchos, la tortura de muchos, poder
conseguirlo en esa forma hembrita, porque vas a necesitar un montón de eclosiones. Ahora si eres Will y te sale la primera, pues genial. Will, ¿qué no? ¿Por qué? ¿Por qué lo mencionamos a Will? No, chao Will, ¿por qué tienes que estar acá? Tiene que, gracias a Kenny Flores, que le salió a la primera eclosión, al primer huevito, esa bendita Salamanca. No, pero dice que es bien difícil. Le queda un escudo. Mira esa pose de la Salamanca, mira esa pose. Siento que estoy viendo Spider-Man. Siento que estoy viendo la pose de Spider-Man. Cada vez que llega a hacer algún combate con algún villano, me igualita la pose de Spider-Man. No sé por qué, pero es igualito. Llamarada no sé si sea suficiente para bajársele a un Umbreon, que es muy buen tanque. Menos de la mitad. Espero un poco más de que Llamarada pueda hacer uno de esos ataques que dices, no, este va a romper meta, este va a ser diferente, este es el distinto. Pero bueno, mira el juego sucio hasta donde lo ha dejado. Por eso te mencionaba que la defensa no es muy buena, pero terminaría ganando este combate. Yo espero que sí, si lo termina ganando. El último lo vamos a estar viendo con el caso. No, el último no, este es el cuarto. Vamos a verlo con Catford versus Politoed. Sí, lo está llevando en la Copa Captura, por eso está utilizando solo esta combinación de equipo, por el cual Skarmory posee solo un ataque. Si al menos en la Copa Captura puede ser sorprendente. ¿Por qué? Porque nadie creo que se lo va a esperar a esta Salamanquita. Y bueno, no es que sea tan rompementa, pero el Araquanid es ese Pokémon, sí va a entrar de lleno al meta. Lo he visto en PvPoke y está demasiado bueno. Así que va a ser ese Pokémon que sí va a poder hacer un gran cambio, en el cual va a mejorar muchísimo esto. Así que Araquanid, sí o sí tienes que verte ese video que ya armé. Si no lo has visto todavía, te voy a estar dejando una tarjetita en la parte de acá arriba. Puedes ir a checarlo, de verdad vas a verlo de inicio a fin. Va a merecer valioso la pena de que puedas tomarte esos 7 minutos y puedas ver lo bueno que va a ser Araquanid. Te agradecería un montón que vayas a ver ese video, porque en verdad merece la pena, merece mucho la pena. Bueno, ya está, con el ataque aéreo listo, se lo bajó a Ninetales. No quería sorprenderlo, al menos con un Meteoro Bola más, y quería tener esa oportunidad a que Catford vaya a bajar energía. Ya no tiene energía necesaria, sale de nuevo Politoed y le cambian a Wishmicott. No sé por qué en el anterior no lo sacó versus Ninetales, pero bueno, ya entendí el caso de que pueda aparecer el doble. Esto pues sería bonito, súper eficaz. Si es que no llega a escudar, tiene que serlo de una buena vez, y lo quiere hacer todo con Catford. Lo va a dejar nerfeado. Creo que sería la oportunidad clara de decir que puede ganar esto, porque no ha utilizado ninguno de los escudos, no quiere hacer nada con él, quiere dárselo todo con Catford. Creo que no llegó, le faltó un poquitito más, solo porque es menos 35. Si hubiese sido con 40 yo hubiese llegado, hubiese estado de las dos maneras, pero Meteoro Bola hace de que pueda bajárselo. Tiene al menos uno más, llega con un surf más, no lo tiene con el preciado ataque. Ya está, terminó ganando este combate. ¿Por qué? Porque lo nerfeó antes con la Salamanquita de Alola. No es muy eficaz. Y en el último combate vamos a estar viendo a Deoxys versus Talonflame. Este tiene la avalancha, tener muchísimo cuidado. Quiso hacer el cambio, no le salió la jugada como él esperaba. Al menos si en el nitro carga, el pájaro asado sería la mejor ataque que le puede lanzar ahorita, ya que Deoxys es un muy buen tanque. Y he visto a muchos escudar un pájaro asado. Y yo, ¿dónde está tu honor? Ya está, se lo baja con un calcinación más, pero ese Deoxys es de buenos IVs. No terminó bajándoselo, utilizó el doble escudo. Y ahora, papá, agárrate que esto se viene bien. Tiene doble escudo. Swampert, para mí que va a utilizar su escudo, no creo que se vaya a arriesgar. Sería muy malo que el rival no vaya a escudar, sabiendo de que, mira, encima era oscuro, y de que el último Pokémon no creo que iba a poder sobrevivir a, creo, a los 3 Pokés utilizando 2 escudos, a menos que hubiese podido ser el counter de todo. Ahí sí ya te puedo decir que sí. Ahora le lanza Hidrocañón, había estado un poco lag, súper eficaz, y le ha quitado los 2 escudos. Vaya papá, ahora sí sacan a Umbreon. Tiene ahora sí el ataque, ya este es un juego sucio. El hidrocañón sí va a ser considerable, pero no tanto para bajárselo a Umbreon. Con 2 hidrocañones sí te puedo decir, ahora sí ya puede estar en graves problemas. Quiere por si acaso seguir jugándolo, no le vayan a hacer el cambiazo en cualquier momento, no lo hace. El juego sucio creo que se lo puede bajar a Swampert antes de que llegue con un hidrocañón más. No se lo llega a bajar, este hidrocañón le comienza a doler, y todo va a depender de la Salamanquita. Todo depende de la Salamanca. Creo que ya es suficiente como para que pueda cambiar de Poké a Teclelas. Que sí se está quedando con lo mínimo. Juego sucio y ya tiene que cambiar de Poké. Todo va a depender del último Pokémon que le vayan a sacar antes de que pueda ser muy bueno. Cambia la Salamanca y el último es Walrein. El último es
más Galrey, ¿será suficiente? No, creo que tiene el terremoto y eso es súper eficaz, y como carecemos demasiado de la defensa, pues GG se terminaría este último combate y así ganaría el rival. Pero bueno, ya hemos visto a la Salamanca, algo que muchos han querido ver y sobre todo que me ha gustado poder hacer estreno de esto, que estemos compartiendo un domingo antes de que pueda hacer todo este día. Pues espero que le pasen genial, que tengan un muy buen apoyo a este video, se les agradecería un montón con su like, sus comentarios, y pues eso sería todo por mi parte. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games, pasen un buen domingo y nos vemos en el próximo video. Chao.